El reconocimiento del pecado es el inicio de la redención. Mientras el ego se justifica, permanece vivo. Cuando se confiesa ante la conciencia, comienza a debilitarse. Mensaje 21 que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual codicié, y tomé. Y he aquí que está escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. 22 Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Y he aquí que todo estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Develación. El manto babilónico es símbolo de las fascinaciones del mundo. Las falsas vestiduras de la vanidad. La plata es la mente inferior, el oro el poder espiritual robado y usado egoístamente. Todo ello, escondido bajo tierra, es decir, en el subconsciente. El yo oculta sus robos en la tienda interior, que es el cuerpo y la psique del hombre. Los mensajeros son los sentidos internos y la autoobservación que verifican lo confesado. La conciencia confirma lo que estaba oculto en las profundidades de nuestra psiquis. Mensaje 23 y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante del Señor. 24 Entonces Josué, y todo Israel con él, tomó a Acán hijo de Zera, y el dinero, y el manto, y el lingote de oro, y sus hijos, y sus hijas, y sus bueyes y sus asnos, y sus ovejas, y su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Develación. Sacar a la luz los defectos es presentarlos ante Dios. Todo lo que estaba escondido debe ser expuesto a la mirada del ser para su juicio y aniquilación. El ego no solo arrastra su propio delito, sino también todas las multiplicaciones de sí mismo. Hijos, hijas, posesiones. Todo debe ser llevado al valle de Acor, el lugar del dolor y del sacrificio, donde los yoes se pagan con fuego y muerte psicológica. Mensaje 25 y dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron a fuego, después de apedrearlos con piedras. 26 y levantaron sobre ellos un gran montón de piedras, hasta hoy. Y el Señor se tornó de la ira de su furor. Y por esto fue llamado aquel lugar el Valle de Acor, hasta hoy. Develación. El Cristo íntimo reprende al ego por haber perturbado el alma. La muerte del defecto exige 3 procesos. La piedra, que es la severidad de la ley. El fuego, que es el ardor de la Divina Madre. Y la acción colectiva de Israel, que son las múltiples partes del ser colaborando en la disolución del yo. El montón de piedras representa la memoria de la justicia. Cada ego eliminado deja su tumba, que es testimonio y advertencia. La ira de Dios cesa cuando la ley se cumple. Solo así se obtiene paz interior. Mensaje. Capítulo 8. 1 Y el Señor dijo a Josué: No temas, ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, y a su pueblo, a su ciudad, y a su tierra. 2 Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás, pues, emboscadas a la ciudad detrás de ella. Develación. Una vez eliminado el defecto que perturbaba al pueblo interno, el Señor anima al alma guerrera. El miedo desaparece cuando la justicia se ha cumplido. Entonces el iniciado puede conquistar nuevas tierras de la conciencia, pues cada ciudad es un estado interior que debe ser tomado para Dios. Toda ciudad caída representa a un ego, un estado equivocado del alma. Su rey es el defecto principal que la gobierna. Lo que debe morir muere, pero los despojos y bestias, es decir, las energías vitales atrapadas en el yo, deben ser rescatadas y aprovechadas para la obra interior. La emboscada significa la astucia de la conciencia que sorprende al ego en su terreno. Mensaje. 3 Y se levantó Josué, y toda la gente de guerra, para subir contra Ai. Y escogió Josué 30.000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. 4 Y les mandó, diciendo: Mirad, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella. No os alejaréis mucho de la ciudad, y estaréis todos apercibidos. Develación. El Cristo íntimo, Josué, organiza la lucha interior. Los 30.000 hombres fuertes son las potencias anímicas, las fuerzas de la conciencia. Se envían de noche, porque la batalla contra el ego ocurre en la oscuridad del subconsciente, en el terreno oculto donde moran los defectos. La emboscada es la estrategia psicológica de la autoobservación. El iniciado no enfrenta al ego frontalmente, sino que lo vigila desde atrás, desde la atenta vigilancia del yo soy. No debe alejarse de la ciudad, es decir, de la observación constante. Mensaje. 5 Y yo, y todo el pueblo que está conmigo, nos acercaremos a la ciudad. Y cuando saldrán ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. 6 Y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los arranquemos de la ciudad, porque ellos dirán: Huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos, pues, delante de ellos.
Develación. El ego, cuando se ve provocado, ataca con furia. La táctica es aparentar retirada. No resistir con el yo contra el yo, sino dejar que el defecto se confíe, para que salga de su guarida. La conciencia finge ceder para descubrir al enemigo oculto. El defecto, engañado por la ilusión de victoria, se vacía de su fortaleza interior. Cuando el yo cree que triunfa, se expone. Así, la vigilancia consciente puede arrancarlo de su ciudad, que es su guarida psíquica, y dejarlo vulnerable. Mensaje. 7. Entonces vosotros os levantaréis de la emboscada, y tomaréis la ciudad, pues el Señor vuestro Dios la entregará en vuestras manos. 8. Y cuando la hubiereis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra del Señor. Mirad que os lo he mandado. Develación. Cuando el ego abandona su fortaleza, la conciencia entra en posesión de esa energía y de ese territorio interior. Es el Señor quien entrega a la ciudad, porque solo la Divina Madre puede desintegrar los yoes, pero la conciencia debe hacer su parte. El fuego es el poder del Espíritu Santo, la llama purificadora de la Madre Kundalini. La orden es precisa. Toda ciudad tomada debe ser reducida a cenizas. No se negocia con el ego. Debe morir en el fuego de la transmutación y el sacrificio. Mensaje. 9. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada, y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. 10. Y levantándose Josué muy de mañana, contó al pueblo, y subió él, con los ancianos de Israel, delante del pueblo contra Ai. Develación. Betel significa casa de Dios. La emboscada entre Betel y Ai indica que la lucha se da entre la luz del ser y la ciudad del ego. Josué en medio del pueblo es el Cristo interior, guiando el alma en la noche oscura del trabajo esotérico. La aurora simboliza la iluminación. Después de la noche de prueba, llega la claridad de la conciencia. Los ancianos representan las partes sabias del ser que acompañan al Cristo íntimo en la batalla. Mensaje. 11. Y toda la gente de guerra que con él estaba, subió, y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y asentaron el campamento a la parte del norte de Ai. Y el valle estaba entre él y Ai. 12. Y tomó como 5.000 hombres, y los puso en emboscada entre Betel y Ai, a la parte occidental de la ciudad. Develación. El norte es símbolo de lo oculto y lo misterioso. El valle entre Israel y Ai es la separación que existe entre la conciencia y el ego. El campamento es la firmeza de la voluntad, lista para la guerra interior. El número 5.000 indica multiplicación del 5, que es el número del karma y de la lucha. Esta emboscada representa el trabajo específico de la ley contra los defectos, colocándose entre la casa de Dios, Betel, y la ciudad caída, Ai. Mensaje. 13. Y el pueblo, todo el campamento que estaba al lado del norte, se acercó a la ciudad, y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué fue aquella noche al medio del valle. 14. Lo cual cuando vio el rey de Ai, se levantó prestamente de mañana, y salió con la gente de la ciudad contra Israel para pelear, él y todo su pueblo al tiempo señalado, por el llano, no sabiendo que le estaba puesta emboscada a las espaldas de la ciudad. Develación. La estrategia está completa. La conciencia rodea al ego desde todos los flancos. Josué en el valle es el Cristo que desciende a las profundidades del alma, a la medianoche psicológica, para librar la batalla definitiva. El rey de Ai es el ego principal, el defecto jefe. Ciego de soberbia, se apresura a atacar, creyéndose fuerte. Mas no sabe que tiene la emboscada en sus espaldas. La vigilancia de la conciencia que lo sorprenderá desde lo oculto. Mensaje. 15. Entonces Josué y todo Israel, como vencidos, huyeron delante de ellos por el camino del desierto. 16. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirlos, y siguieron a Josué, siendo así arrancados de la ciudad. Develación. El alma, dirigida por el Cristo íntimo, aparenta derrota. Este es el ardid de la conciencia. No enfrentarse de inmediato, sino dejar que el ego salga con toda su fuerza. El desierto es símbolo de prueba y purificación, lugar donde se engaña al enemigo psicológico. Todos los yoes de la ciudad, Ai, se movilizan para perseguir al Cristo interior. Mas en ese movimiento, abandonan su guarida. El ego, al salir, queda expuesto y puede ser arrancado de sus dominios ocultos en la psiquis. Mensaje. 17. Y no quedó hombre en Ai y Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. 18. Entonces el Señor dijo a Josué: levanta la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué levantó la lanza que tenía en su mano hacia la ciudad. Develación. Cuando los defectos se exponen con violencia, dejan vacía su fortaleza. La ciudad abierta es la psique desprovista de la defensa del yo, lista para ser tomada por el poder divino. La lanza es el símbolo de la energía sexual transmutada, el arma de Eros. El Señor ordena al iniciado dirigir esa fuerza hacia el ego.
Solo con el poder creador puede vencerse a los defectos. Levantar la lanza es alzar la voluntad unida al Espíritu Santo. Mensaje 19. Y levantándose prestamente de su lugar los que estaban en la emboscada corrieron, cuando él alzó su mano, y vinieron a la ciudad, y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. 20. Y cuando los de la ciudad miraron atrás, observaron, y he aquí el humo de la ciudad que subía al cielo, y no tuvieron poder para huir ni a una parte ni a otra. Y el pueblo que iba huyendo hacia el desierto, se volvió contra los que le seguían. Develación. Cuando la lanza, la energía, es levantada, la conciencia emboscada actúa. Se apodera de la ciudad vacía y enciende el fuego purificador. La transmutación y la oración intensa consumen la guarida del lío. El humo que sube al cielo es la sublimación de las energías liberadas. El ego, al mirar atrás, ve su morada destruida y queda sin escapatoria. Entonces el alma, antes en apariencia fugitiva, se vuelve contra el lío para aniquilarlo. Mensaje 21. Entonces Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, tornaron, e hirieron a los de Ai. 22. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado, y los otros por la otra. Y así los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Develación. El Cristo interior y las múltiples partes del ser se unen en una sola acción. La visión del humo confirma que la purificación está en marcha, y entonces comienza la ofensiva definitiva contra el ego. El ego es rodeado por todos lados. Por la conciencia vigilante y por el fuego de la Madre Divina. Así no queda posibilidad de fuga. Cada yo debe ser llevado a la muerte en la fragua del corazón. Mensaje 23. Y tomaron vivo al rey de Ai, y lo trajeron a Josué. 24. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo, en el desierto, donde ellos los habían perseguido, y que todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas se tornaron a Ai, y también la pusieron a cuchillo. Develación. El defecto principal, el yo raíz de aquella ciudad psicológica, no es muerto inmediatamente. Es llevado ante Josué, el Cristo íntimo, para ser juzgado. Todo ego tiene su esencia atrapada, y esa esencia debe ser rescatada antes de su aniquilación. Los moradores de Ai son los múltiples yoes. La espada representa la voluntad unida a la palabra. No basta vencer en el campo abierto de la mente. Hay que regresar a la ciudad interior y exterminar todo vestigio del ego. Mensaje 25. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue 12.000, todos los varones de Ai. 26. Y Josué no retrajo su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido a todos los moradores de Ai. Develación. 12.000 indica plenitud, la multiplicación del número 12, que es iniciático y zodiacal. Significa la totalidad de los yoes pertenecientes a esa región psíquica. El trabajo es completo. Ningún defecto de Ai queda con vida. La energía creadora no debe ser desperdiciada hasta que el trabajo haya concluido. La lanza debe permanecer alzada, es decir, la transmutación constante, hasta que el último yo haya sido aniquilado. Mensaje 27. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra del Señor que él había mandado a Josué. 28. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón perpetuo, asolado hasta hoy. Develación. Los despojos son las energías liberadas del ego, las fuerzas vitales que estaban prisioneras. Las bestias representan instintos que, purificados, pueden servir al alma. Nada se pierde en la obra, todo se transforma. Ai, la ciudad del ego, fue convertida en cenizas perpetuas. Cada yo eliminado deja un vacío santo, una ruina que no vuelve a levantarse. Así el alma va quedando limpia para la Jerusalén celestial. Mensaje 29. Mas al rey de Ai lo colgó de un madero hasta la tarde, y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, hasta hoy. 30. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte de Ebal. Develación. El rey de Ai es el defecto principal, el ego raíz de aquella ciudad psíquica. Se le cuelga del madero, símbolo de la cruz y del suplicio de la energía sexual. Mas al caer el sol, fin del trabajo diario, el cuerpo del yo es arrojado fuera, a la puerta de la ciudad, y cubierto de piedras. Memoria perpetua de la justicia divina. Tras la victoria sobre el ego, el alma edifica un altar. Esto significa transmutar la energía y elevarla en gratitud al ser. El monte de Ebal representa la severidad de la ley. Allí el iniciado reconoce que la eliminación del defecto es obra del Eterno. Mensaje 31. Como Moisés, siervo del Señor, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro.
Y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, y sacrificaron ofrendas pacíficas. 32 También escribió allí en piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Develación. Las piedras enteras son la obra íntegra de la naturaleza, no trabajada por mano humana. El altar verdadero se construye con la pureza original del alma. El hierro es la violencia del lío, por eso no debe tocar las piedras. Los holocaustos y ofrendas son la sublimación de las energías vitales, sacrificadas en paz y amor al Señor. La ley debe ser grabada en la piedra viva de la conciencia, no solo en libros o palabras. Es la repetición interior. Escribir con fuego en el corazón los mandamientos eternos. Mensaje. 33 Y todo Israel, y sus ancianos, oficiales, y jueces, estaban a uno y otro lado junto al arca, delante de los sacerdotes levitas que llevan el arca del pacto del Señor. Así los extranjeros como los naturales, la mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim, y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moisés, siervo del Señor, lo había mandado antes, para que bendijesen al pueblo de Israel. 34 Después de esto, hizo leer todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Develación. El arca es el corazón, donde mora el pacto sagrado. Los montes de Gerizim y Ebal son símbolos de bendición y maldición, respectivamente. El iniciado aprende que toda acción genera su consecuencia. Luz o tinieblas. Así se pone al pueblo entre las dos montañas, para que el alma elija el camino de la bendición. El Cristo interior recuerda a la conciencia la totalidad de la ley. No solo la promesa de bendiciones, sino también la advertencia de las maldiciones. Todo el camino iniciático se fundamenta en el cumplimiento de esa ley universal. Mensaje. 35 No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés, que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, mujeres y niños, y extranjeros que andaban entre ellos. Develación. La ley debe llegar a todas las partes del alma. Lo masculino y lo femenino, lo adulto y lo infantil, lo propio y lo extranjero. Nadie dentro de nuestro universo interior queda excluido de la enseñanza. La totalidad del ser recibe la palabra. Mensaje. Capítulo 9. 1 Y aconteció que cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del gran mar delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Dos se juntaron a una, de un acuerdo, para pelear contra Josué e Israel. Develación. Cada avance espiritual provoca la reacción de los yoes que aún permanecen en la psiquis. Los reyes de las naciones extranjeras son los múltiples defectos que gobiernan distintas regiones del alma. Al ver destruida Ai, se unen todos en contra del iniciado. Así es la ley. Cada victoria interna despierta una resistencia más fuerte. Mensaje. 3 Más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, 4 Ellos usaron también de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Develación. Gabaón representa a los agregados psicológicos que, al ver la fuerza de la voluntad crística, Josué, destruyendo a Jericó, los deseos, y a Ai, los defectos más ocultos, tiemblan y buscan sobrevivir disfrazándose. La astucia de los yoes es presentarse como inofensivos. Los sacos viejos y cueros rotos simbolizan costumbres, teorías y excusas gastadas que la mente justifica para encubrir su falsedad. Mensaje. 5 Y zapatos viejos y recosidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino, seco y mohoso. 6 Así vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: Nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora con nosotros alianza. Develación. El pan mohoso es la doctrina adulterada, las creencias caducas del ego. Los vestidos viejos representan personalidades fosilizadas que el hombre arrastra, creyendo que son identidad espiritual. El ego siempre dice provenir de lejos, aparentando humildad y servicio, para ser aceptado dentro del trabajo esotérico. Pide alianza para perpetuarse. Mensaje. 7 Y los de Israel respondieron a los heveos: Por ventura vosotros habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos nosotros hacer alianza con vosotros? 8 Y ellos respondieron a Josué: Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿Quién sois vosotros y de dónde venís? Develación. La conciencia sospecha, intuye que estos elementos viven dentro del mismo psiquismo. No se puede pactar con el enemigo interior, aunque se presente disfrazado. Los defectos se proclaman siervos de la voluntad, dicen servir al ser, pero en realidad buscan engañar. La pregunta de Josué es la autoobservación consciente que quiere descubrir la raíz. Mensaje. 9 Y ellos respondieron:
Tus siervos han venido de muy lejanas tierras, por la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído su fama y todas las cosas que hizo en Egipto, 10 y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaban en Astarot. Develación. El ego conoce las obras del Señor, repite lo que ha oído, pero no lo vive. Su fe es mental, no surgida de la experiencia íntima. Estos reyes simbolizan potencias psíquicas destruidas por la voluntad divina. El ego teme la fuerza que ha derribado a sus parientes interiores y busca salvarse mediante el engaño. Mensaje. 11 Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decides. Nosotros somos vuestros siervos, y haced ahora con nosotros alianza. 12 Este nuestro pan tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora que estás seco y mohoso. Develación. El consejo de los ancianos son los hábitos mecánicos, el inconsciente colectivo de la psiquis. Siempre recomiendan disfrazarse para no ser aniquilados. Pan caliente es doctrina viva en apariencia, pero ya se corrompió. Así actúan las creencias muertas que el ego exhibe como excusa para no morir. Mensaje. 13 Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. 14 Y los hombres de Israel tomaron de su provisión del camino y no preguntaron a la boca del Señor. Develación. El vino nuevo simboliza la fuerza espiritual. Los cueros rotos son incapaces de contener la luz del ser. El ego se justifica con la fatiga del camino, aparentando sacrificio. Este es el error fatal. Confiar en la apariencia y no consultar al íntimo. Cuando la conciencia no medita ni pide luz al espíritu, fácilmente se deja engañar por el ego. Mensaje. 15 Y Josué hizo paz con ellos, y trató con ellos alianza que les dejaría la vida. También los príncipes de la congregación les juraron. 16 Pasados 3 días después que hicieron con ellos el concierto, oyeron cómo eran sus vecinos, y que habitaban en medio de ellos. Develación. La voluntad, Josué, cae en la trampa, pacta con el ego. Así el hombre se acostumbra a vivir con sus defectos, justificándolos, y hasta los príncipes, los valores anímicos, se comprometen con esa mentira. Con el tiempo, la verdad se descubre. Esos falsos viajeros de tierras lejanas eran en realidad los mismos yoes que habitaban dentro del hombre. Así el iniciado reconoce que los enemigos no vienen de afuera, sino que viven dentro de su propia tierra psicológica. Mensaje. 17 Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a sus ciudades. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. 18 Y no los hirieron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Señor el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Develación. El tercer día es siempre símbolo de resurrección interior. Llegar a las ciudades representa el ingreso del alma en sus distintos centros psicológicos, los cuales son Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Estas ciudades son alegorías de fuerzas internas que deben ser conquistadas, purificadas y transformadas. El juramento es el pacto de la palabra dada. El iniciado debe aprender a respetar lo que pronuncia, porque la palabra es ley. La murmuración de la congregación simboliza las voces internas de la mente pluralizada que se rebela contra la disciplina espiritual. Mensaje. 19 Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. 20 Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros a causa del juramento que les hemos hecho. Develación. El verdadero príncipe interior, la parte superior del ser, jamás rompe sus compromisos sagrados. Esto enseña que el iniciado debe ser íntegro, aunque la personalidad quiera violar lo pactado. Lo divino no se contradice. Los defectos psicológicos que no pueden ser destruidos de inmediato, deben ser encadenados, limitados, convertidos en servidores. Si el juramento ha sido hecho, la ley obliga a transformar esos elementos en instrumentos de aprendizaje. Mensaje. 21 Y los príncipes les dijeron: vivan, mas sean leñadores y aguadores para toda la congregación, como los príncipes les han dicho. 22 Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, una vez que moráis en medio de nosotros? Develación. El leñador y el aguador son símbolos alquímicos. Cortar leña significa trabajar con el fuego. Sacar agua significa trabajar con el enseminis, el agua de la vida. Los elementos que no pudieron ser destruidos quedan convertidos en servidores del gran obra, bajo disciplina del altar interior.
El maestro interno, Josué, interroga a los yoes psicológicos que se disfrazan, aparentando estar lejos o inactivos, cuando en realidad viven dentro de nosotros. El autoengaño es profundo. Creemos que ciertos defectos no nos pertenecen, cuando están enraizados en nuestro psiquismo. Mensaje. 23 Vosotros pues ahora sois malditos, y no faltará de vosotros siervo, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. 24 Y ellos respondieron a Josué, y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos, que el Señor tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar la tierra, y que había de destruir todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera de vosotros por nuestras vidas, e hicimos esto. Develación. Todo defecto psicológico es maldito, porque pertenece a la herencia satánica. Mas la transmutación lo convierte en fuerza útil, en servidor del templo interior. Así, el yo se transforma en esclavo del ser, obligado a trabajar para la obra sagrada. Los yoes reconocen su destino. Ser destruidos por la luz. Temen al ser, porque el ser es fuego que los aniquila. Mas antes de ser reducidos al polvo cósmico, buscan justificar su existencia. Esta es la dialéctica interna del arrepentimiento y la confesión de las sombras. Mensaje. 25 Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. 26 Y él lo hizo así, que los libró de la mano de los hijos de Israel, para que no los matasen. 27 Y Josué los constituyó aquel día por leñadores y aguadores para la congregación y para el altar del Señor, en el lugar que él escogiese, lo que son hasta hoy. Develación. El alma debe entregar sus defectos al Cristo íntimo, sin resistencia. El verdadero arrepentimiento dice: aquí están mis yoes, haz con ellos lo que sea recto. Esa es la actitud de la entrega interior. No todo defecto se elimina de golpe. Algunos deben permanecer hasta que llegue el tiempo preciso de su desintegración. La ley de karma decide cuándo y cómo cada yo debe morir. Josué, el Salvador, convierte a los yoes en trabajadores de la obra, sometidos al altar del sacrificio. Esta es la ciencia de la transmutación. Lo inferior se convierte en servidor de lo superior. Hasta hoy, todo iniciado debe saber usar sus fuerzas instintivas y pasionales, no para el mal, sino como leña y agua que alimentan el fuego sagrado del altar interior. Mensaje. Capítulo 10. 1 Y cuando Adonisedec rey de Jerusalén oyó que Josué había tomado a Ai, y que la habían asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, y que estaban entre ellos. 2 Tuvieron gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Ai, y todos sus varones fuertes. Develación. Adonisedec, el Señor de justicia, simboliza el falso yo que se presenta como justo, pero gobierna la Jerusalén profanada, es decir, la psique caída. El temor surge cuando los yoes descubren que el Cristo íntimo, Josué, conquista y destruye ciudades psicológicas, Jericó, Ai, y que la esencia, simbolizada en Gabaón, se ha reconciliado con el ser. Gabaón representa un centro psicológico de gran poder, una fuerza del alma que puede inclinarse hacia la luz o hacia las tinieblas. Su alianza con Israel es símbolo de que ciertas potencias interiores se han puesto al servicio del ser, y por eso los yoes tenebrosos tiemblan. Mensaje. 3 Envió pues a decir a Adonisedec rey de Jerusalén, a Oam rey de Hebrón, y a Piream rey de Jarmut, y a Jafía rey de Laquis, y a Debir rey de Eglón. 4 Subid a mí, y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Develación. Los 5 reyes son 5 potencias del ego, 5 centros inferiores de la máquina humana cuando están esclavizados por el error. Intelecto, emoción, instinto, movimiento y sexualidad. Se conjuran contra el iniciado porque sienten que su reino toca a su fin. El yo central, el Adonisedec interior, convoca a los demás defectos a atacar el centro que se inclinó hacia lo superior. Siempre que un aspecto de nuestra psiquis se consagra al ser, el resto de los yoes se rebelan con violencia. Mensaje. 5 Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y asentaron campamentos sobre Gabaón, y pelearon contra ella. 6 Y los moradores de Gabaón enviaron a Josué al campamento en Gilgal diciendo: no encojas tus manos de tus siervos, sube prestamente a nosotros para guardarnos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han juntado contra nosotros. Develación. Las 5 potencias del ego levantan ejércitos. Legiones de yoes secundarios. El ataque se da en el terreno de la mente y del corazón. La lucha interior se vuelve feroz cuando la conciencia intenta liberarse. El alma clama al Cristo íntimo: sálvame. Gilgal significa rueda, círculo, símbolo de lo eterno.
La súplica desde el corazón sincero llama a la intervención del Logos interior, que no abandona a quien pide con fe. Mensaje. 7. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. 8. Y el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti. Develación. El Cristo interior acude con sus ejércitos de luz. Ángeles, potencias divinas, y también las virtudes conquistadas en el alma. El iniciado no lucha solo, siempre es asistido por las fuerzas superiores del ser. La voz del íntimo da seguridad. La victoria es del ser, no del ego. Todo defecto puede ser aniquilado si se trabaja con el poder de lo alto. Ningún yo resiste ante el fuego de la divinidad. Mensaje. 9. Y Josué vino a ellos de repente, porque toda la noche subió desde Gilgal. 10. Y el Señor los turbó delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Bet-Horón, y los hirió hasta Zeca y Maceda. Develación. La ascensión nocturna es símbolo del trabajo en los mundos internos. El iniciado, en estados de vigilia superior o en el desdoblamiento, libra batallas secretas. El ataque de repente representa el relámpago de la conciencia que sorprende a los yoes. El poder divino confunde a los yoes. Gabaón, Bet-Horón, Azeca y Maceda son estaciones internas donde el iniciado va desintegrando agregados psíquicos. La gran mortandad es la aniquilación masiva de defectos bajo la luz del ser. Mensaje. 11. Y cuando iban huyendo de los israelitas, a la bajada de Bet-Horón, el Señor echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Azeca, y murieron. Muchos más murieron de las piedras del granizo que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. 12. Entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Develación. Las piedras del cielo son fuerzas kármicas y energías divinas que destruyen a los yoes. Más que el esfuerzo humano, es la gracia del ser la que aniquila los defectos. El iniciado debe cooperar, pero la victoria la da lo alto. El poder crístico detiene los astros. Sol y luna son símbolos de las fuerzas sexuales, masculina y femenina. Al detenerlos, Josué detiene el tiempo interior, fija las energías para consumar la gran obra. El Cristo íntimo gobierna las leyes cósmicas y con su poder el iniciado trasciende el tiempo y la muerte. Mensaje. 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de la rectitud? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. 14. Y nunca fue tal día antes ni después de aquel, obedeciendo el Señor a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Develación. El detener el sol y la luna es obra del Cristo íntimo. El sol representa el fuego solar, la energía positiva, el Cristo. La luna simboliza la energía negativa, la mecánica de la naturaleza y las pasiones animales. Que ambos se detengan significa que el iniciado, en plena batalla interior, logra suspender la mecánica del tiempo psicológico y fija sus energías sexuales en la gran obra. Así, con el poder del ser, el alma gana la victoria sobre sus enemigos internos. Es un día único en la historia esotérica. El momento en que el ser obedece al hombre real, al iniciado que ha encarnado al Cristo. La divinidad solo escucha al hombre verdadero, aquel que ha muerto el sí mismo y se ha unido con su Dios. En esa unión, es el mismo ser quien combate, no la personalidad. Mensaje. 15. Y Josué, y todo el pueblo con él, volvió al campamento en Gilgal. 16. Pero los 5 reyes huyeron, y se escondieron en una cueva en Maceda. Develación. Gilgal, la rueda, representa la eternidad y el centro de la conciencia. Volver allí después de la victoria significa retornar al eje interior, al círculo sagrado de la voluntad del ser. Los 5 reyes, los 5 centros inferiores esclavizados por el ego, intentan refugiarse en la cueva, que es el inconsciente profundo. Los yoes no mueren fácilmente, buscan esconderse en los abismos de la psiquis. Mensaje. 17. Y fue dicho a Josué que los 5 reyes habían sido hallados en una cueva en Maceda. 18. Entonces Josué dijo: Rodad grandes piedras a la boca de la cueva, y poned hombres junto a ella que los guarden. Develación. El Cristo íntimo revela al iniciado dónde se ocultan sus yoes principales. Nada permanece escondido ante la luz de la conciencia despierta. Las piedras son las fuerzas de la ley divina que tapan el acceso al escondrijo de los yoes. Poner guardia significa vigilar la mente y el corazón, no permitiendo que los defectos vuelvan a salir sin control. Mensaje. 19. Y vosotros no os paréis, sino seguid a vuestros enemigos, y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades. Porque el Señor vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano.
20 Y aconteció que, cuando Josué y los hijos de Israel hubieron acabado de herirlos con mortandad muy grande, hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fuertes. Develación. La lucha interior no puede detenerse. Hay que perseguir a los defectos hasta desintegrarlos, impidiendo que se refugien en las ciudades fuertes de la psiquis. Hábitos, recuerdos, estructuras mentales. El iniciado debe ser implacable en la guerra santa contra sí mismo. No todos los yoes mueren de inmediato. Algunos logran esconderse en capas más profundas del subconsciente. La muerte psicológica es gradual, requiere años de trabajo constante. Mensaje. 21 Y todo el pueblo se volvió en paz al campamento a Josué en Maceda, que no hubo quien moviese su lengua contra los hijos de Israel. 22 Entonces dijo Josué: abrid la boca de la cueva, y sacadme de ella a estos 5 reyes. Develación. La paz interior llega tras cada victoria. Nadie mueve su lengua porque los yoes han sido silenciados. El campamento en Maceda simboliza el reposo en la conciencia tras una jornada de muerte interior. Llega el momento de enfrentar directamente a los 5 yoes principales. No basta con que estén ocultos. Deben salir a la luz de la conciencia para ser juzgados y eliminados. Mensaje. 23 Y lo hicieron así, y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes. Al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jarmut, al rey de Laquis y al rey de Eglón. 24 Y cuando hubieron sacado estos reyes a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel, y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: llegad y poned vuestros pies sobre los pescuezos de estos reyes. Y ellos se llegaron, y pusieron sus pies sobre los pescuezos de ellos. Develación. Cada rey simboliza un centro psicológico caído. Jerusalén, intelecto; Hebrón, emoción; Jarmut, movimiento; Laquis, instinto; Eglón, sexualidad. Todos deben ser llevados ante el Cristo íntimo para su suprema sentencia. Poner el pie sobre el cuello es símbolo de dominio. La conciencia debe someter a los defectos, obligarlos a rendirse al ser. El iniciado experimenta la autoridad del espíritu sobre los poderes animales de su propia naturaleza. Mensaje. 25 Y Josué les dijo: no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. 26 Y después de esto Josué los hirió y los mató, y los hizo colgar en 5 maderos. Y quedaron colgados en los maderos hasta la tarde. Develación. El Cristo íntimo infunde valor al alma. No hay que temer a los yoes, por terribles que sean, porque el ser tiene poder absoluto sobre ellos. Cada batalla vencida fortalece la fe en la obra interior. Los 5 defectos principales son ejecutados y clavados en la cruz. Los 5 maderos son los 5 centros de la máquina humana, ahora purificados mediante el sacrificio. Colgarlos hasta la tarde indica que toda eliminación ocurre bajo la luz del día de la conciencia, hasta que llega el ocaso, símbolo del reposo después de la obra cumplida. Mensaje. 27 Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido. Y pusieron grandes piedras a la boca de la cueva, hasta hoy. 28 En aquel mismo día tomó Josué a Maceda, y la puso a cuchillo, y mató a su rey, a ellos y a todo lo que en ella tenía vida, sin quedar nada. Mas al rey de Maceda hizo como había hecho al rey de Jericó. Develación. Los yoes principales, después de ser ajusticiados, son sepultados en el inconsciente, la cueva. Las piedras en la entrada simbolizan el sello de la ley. Esos defectos no pueden resucitar, quedan encerrados en el pasado kármico. El hasta hoy significa que toda eliminación verdadera es definitiva. Lo que muere en uno mismo, no vuelve jamás. Maceda representa una fortaleza psíquica donde se refugiaban los yoes. El Cristo íntimo entra allí con la espada de la justicia, la conciencia, y destruye totalmente al rey de esa ciudad, es decir, al defecto raíz que dominaba ese centro. Lo mismo que en Jericó. Aniquilación total de los yoes regentes. Mensaje. 29 Y de Maceda pasó Josué, y todo Israel con él, a Libna, y peleó contra Libna. 30 Y el Señor la entregó también a ella, y a su rey, en manos de Israel, y la hirió a filo de espada, con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada. Mas a su rey hizo de la manera que había hecho al rey de Jericó. Develación. Libna significa blancura. Es la purificación de otro aspecto del alma. Allí también existía un rey, un yo poderoso que debe morir. El trabajo de muerte psicológica se repite ciudad tras ciudad, centro tras centro, hasta que la psiquis quede purificada. Mensaje. 31 Y Josué, y todo Israel con él, pasó de Libna a Laquis, y puso campamento contra ella, y la combatió. 32 Y el Señor entregó a Laquis en mano de Israel, y la tomó al día siguiente, y la metió a cuchillo, con todo lo que en ella había vivo, como había hecho en Libna. Develación.
Lakis representa otro aspecto de la mente animal. El día siguiente indica que cada victoria interior es gradual, paso a paso, en distintos niveles de conciencia. El cuchillo, la espada de la justicia interior, es el instrumento de la eliminación. Mensaje. 33 Entonces Oram, rey de Gezer, subió en ayuda de Lakis. Mas a él y a su pueblo hirió Josué, hasta no quedar ninguno de ellos. 34 De Lakis pasó Josué, y todo Israel con él, a Eglón, y pusieron campamento contra ella, y la combatieron. 35 Y la tomaron el mismo día, y la hirieron a cuchillo. Y el mismo día mataron a todos lo que en ella había vivo, como habían hecho en Lakis. Develación. Siempre que un defecto es atacado, otros yoes vienen en su defensa. Así, al combatir la lujuria, puede levantarse la ira, o al atacar la envidia surge el orgullo. Josué destruye también a Oram y su pueblo. Símbolo de que la conciencia debe desintegrar hasta los aliados ocultos de cada defecto. Eglón representa el centro sexual dominado por los yoes. Su destrucción en el mismo día significa que, una vez abiertas las puertas de la transmutación, la eliminación puede ser inmediata. Allí el fuego crístico obra con más rapidez. Mensaje. 36 Subió luego Josué, y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron. 37 Y tomándola, la hirieron a cuchillo, a su rey y a todas sus ciudades, con todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada. Como habían hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella había vivo. Develación. Hebrón es símbolo del corazón emocional. Allí también existe un rey. El deseo pasional, las emociones negativas, los apegos. El Cristo íntimo destruye al rey de Hebrón, purificando el centro emocional para que pueda servir al ser. Mensaje. 38 Y volviéndose Josué, y todo Israel con él, sobre Debir, la combatió. 39 Y la tomó, y a su rey, y a todas sus villas. Y los hirieron a cuchillo, y destruyeron todo lo que en ella había vivo, sin quedar nada. Como había hecho a Hebrón, así hizo a Debir y a su rey. Y como había hecho a Libna y a su rey. Develación. Debir significa santuario o palabra. Allí la lucha se centra en el verbo, en el uso de la palabra. El mal uso de la palabra, murmuración, mentira, calumnia, es destruido por el Cristo. El verbo se purifica para servir al Logos. Mensaje. 40 Hirió pues Josué toda la región de las montañas, y del mediodía, y de los llanos, y de las cuestas, con todos sus reyes, sin quedar nada. Todo lo que tenía vida mató, de la manera que el Señor Dios de Israel lo había mandado. 41 Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Develación. Las montañas, el mediodía, los llanos y las cuestas representan todos los niveles de la psiquis humana. El Cristo íntimo limpia de yoes todas las regiones interiores. La aniquilación es total. No queda vida para los defectos. Cades Barnea y Gaza, Gosén y Gabaón representan los extremos del territorio interior. Es la totalidad de la psiquis purificada por el Cristo. El trabajo de muerte psicológica abarca de oriente a occidente, de lo alto a lo profundo. Mensaje. 42 Todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor el Dios de Israel peleaba por Israel. 43 Y volvió Josué, y todo Israel con él, al campamento en Gilgal. Develación. El iniciado no puede atribuirse la victoria. Es el ser quien combate y vence. Los reyes y las tierras simbolizan defectos y zonas psíquicas liberadas. De una vez indica que, en el estado crístico, la eliminación se da con poder fulminante, porque es Dios mismo peleando por el alma. El regreso a Gilgal simboliza el retorno del iniciado a la piedra circular, al fundamento místico de la gran obra. Gilgal representa el círculo eterno de la vida y de la muerte, el eterno retorno de todas las cosas. Josué, el alma guerrera, y todo Israel, las múltiples partes del ser, vuelven al centro, al lugar de poder interior, donde se recoge la fuerza para las nuevas batallas espirituales. Mensaje. Capítulo 11. Oyendo esto Javín rey de Azor, envió mensaje a Jobab rey de Madón, y al rey de Simrón, y al rey de Aksaf, develación. Javín, rey de Azor, es el símbolo del ego intelectual, la mente tiránica que gobierna sobre las pasiones y deseos. Él busca refuerzos. Jobab, Simrón, Aksaf. Estas son representaciones de otros agregados psíquicos, reyes del orgullo, de la codicia, de la envidia. Cuando el trabajo interior avanza, las fuerzas tenebrosas del yo se alían contra el iniciado. Mensaje. 2 Y a los reyes que estaban a la parte del norte en las montañas, y en el llano al mediodía de Cineret, y en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente. 3 Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, y al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al jebuseo en las montañas, y al ebeo debajo de Hermón en tierra de Mizpa. Develación. Cada uno de estos pueblos simboliza defectos psicológicos que habitan en distintas regiones del alma.
Los que están en las montañas representan defectos sutiles, elevados, disfrazados de espiritualidad. Los que están en el llano representan pasiones más bajas y groseras. El trabajo gnóstico debe enfrentar tanto lo refinado del ego como lo burdo. Mensaje. 4 Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, pueblo muy grande, como la arena que está a la orilla del mar, con gran muchedumbre de caballos y carros. 5 Todos estos reyes se juntaron, y viniendo reunieron los campamentos junto a las aguas de Merón, para pelear contra Israel. Develación. El ego es múltiple, innumerable como la arena del mar. Los caballos y los carros simbolizan las fuerzas instintivas y los mecanismos de la mente que arrastran al alma. El iniciado se ve rodeado de incontables yoes que buscan impedir su liberación. Las aguas de Merón representan las aguas sexuales, el enseminis. El ego siempre busca controlar esas aguas, pues sabe que allí está la clave del poder interior. La batalla se libra inevitablemente en el terreno de la energía creadora. Mensaje. 6 Mas el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, que mañana a esta hora yo entregaré a todos estos, muertos delante de Israel. A sus caballos desjarretarás, y sus carros quemarás al fuego. 7 Y vino Josué, y con él todo el pueblo de guerra, contra ellos, y dio de repente sobre ellos junto a las aguas de Merón. Develación. El Señor, el íntimo, le dice al iniciado: no temas al ego, porque si persistes en la transmutación, las aguas te darán la victoria. Desjarretar los caballos significa inutilizar las pasiones animales. Quemar los carros significa destruir los falsos razonamientos de la mente. El trabajo debe ser repentino, decidido, sin titubeos. Josué representa la voluntad consciente guiada por lo alto. Solo con decisión se vence a las huestes del ego en las aguas creadoras. Mensaje. 8 Y los entregó el Señor en mano de Israel, los cuales los hirieron y siguieron hasta Sidón la Grande, y hasta las aguas calientes, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. 9 Y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado. Desjarretó sus caballos, y sus carros quemó al fuego. Develación. Cuando el Señor interviene, la victoria es total. No dejar ninguno significa que el trabajo debe ser radical. Ningún yo debe quedar con vida. Sidón la Grande y las aguas calientes representan las pruebas más difíciles, donde el fuego de la pasión se enciende con mayor fuerza. El iniciado debe ejecutar con precisión la voluntad del ser. El control de los instintos y la incineración de los falsos razonamientos en el fuego del espíritu son indispensables para la victoria interior. Mensaje. 10 Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor, e hirió a cuchillo a su rey. La cual Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. 11 E hirieron a cuchillo todo cuanto en ella había vivo, destruyendo y no dejando cosa con vida. Y a Azor pusieron a fuego. Develación. Azor, la capital, representa el centro intelectual del ego, la mente orgullosa que dirige las demás pasiones. El cuchillo es la espada de la voluntad consciente que destruye la tiranía de la mente animal. La purificación debe ser absoluta. No se puede dejar rastro de los defectos en la mente. Poner a fuego es quemar en la fragua del sexo todo elemento inhumano. Mensaje. 12 Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas, y los hirió a cuchillo, y los destruyó, como Moisés siervo del Señor lo había mandado. Develación. Cada ciudad simboliza un centro psicológico dominado por un rey, es decir, por un yo principal. Josué, la voluntad consciente, debe conquistar y purificar todas las ciudades interiores. Moisés, la ley, ya había establecido este mandato. Aniquilar el ego. Así se cumple la ley divina dentro del trabajo interior. Mensaje. 13 Pero todas las ciudades que estaban en sus colinas, no las quemó Israel, sacando solo a Azor, la cual quemó Josué. 14 Y los hijos de Israel tomaron para sí todos los despojos y bestias de aquellas ciudades. Pero a todos los hombres hirieron a cuchillo hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. Develación. Las ciudades en las colinas representan los centros elevados del ser, los estados superiores de la conciencia que no deben ser destruidos, sino preservados. Solo Azor, símbolo de los agregados más sutiles y profundamente arraigados en la mente, fue reducido a cenizas. El fuego sagrado del Espíritu Santo consume aquello que es obstáculo para la unión con lo divino. Los despojos y bestias son las energías vitales y las fuerzas elementales de la naturaleza que deben ser aprovechadas en la gran obra. Mas los hombres de aquellas ciudades simbolizan los yoes, las falsas personalidades, los agregados psíquicos que deben ser eliminados radicalmente mediante la espada flamígera de la conciencia. Mensaje. 15 De la manera que el Señor lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que el Señor había mandado a Moisés.
16 Tomó pues Josué toda esta tierra, las montañas, y toda la región del mediodía, y toda la tierra de Gosén, y los bajos, y los llanos, y la montaña de Israel, y sus valles. Develación. El mandato divino desciende de lo alto como ley eterna. Moisés representa la ley escrita, Josué la acción práctica. No basta conocer la doctrina, es necesario ejecutarla con fidelidad absoluta, sin omitir nada. Así se cumple la voluntad del ser. El alma iniciada, representada por Josué, conquista toda la geografía interior. Las montañas como estados elevados, los llanos como experiencias terrenales y los valles como abismos psicológicos. La tierra prometida es la conciencia integrada, donde cada región simboliza aspectos del alma que deben ser purificados. Mensaje. 17 Desde el monte de Alac, que sube hasta Seir, hasta Baal-Gad en la llanura del Líbano, a las raíces del monte Hermón. Tomó asimismo todos sus reyes, los cuales hirió y mató. 18 Por muchos días tuvo guerra Josué con estos reyes. Develación. Los reyes de la tierra son los distintos yoes que gobiernan equivocadamente la psiquis humana. El iniciado, con la fuerza de Josué, debe destronarlos para que solo el rey íntimo, el Cristo interior, gobierne. Los montes y llanuras mencionados son símbolos de los distintos niveles del trabajo esotérico. La guerra psicológica no es de un instante, sino de toda una vida. El trabajo sobre sí mismo exige constancia y paciencia. Se trata de un proceso prolongado de lucha interior contra el ego. Mensaje. 19 No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, sacados los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron por guerra. 20 Porque esto vino del Señor, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, antes fuesen desarraigados, como el Señor lo había mandado a Moisés. Develación. Las ciudades son los agregados y defectos del ego, que nunca pactan con la conciencia. El trabajo es radical, no se negocia con el yo. Solo los heveos de Gabaón representan aquellas partes del alma que buscan la alianza con lo divino y son preservadas. El ser mismo permite que el ego se endurezca para que el iniciado tenga la oportunidad de luchar y destruirlo. La misericordia aquí significaría dejar vivos a los defectos, pero la ley exige que sean desarraigados totalmente, pues solo así el alma puede liberarse. Mensaje. 21 También en el mismo tiempo vino Josué y destruyó a los anaceos de los montes, de Hebrón, de Debir, y de Anab, y de todos los montes de Judá, y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. 22 Ninguno de los anaceos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. 23 Tomó, pues, Josué toda la tierra, conforme a todo lo que el Señor había dicho a Moisés. Y Josué la entregó a los israelitas por herencia, conforme a sus repartimientos de sus tribus. Y la tierra reposó de la guerra. Develación. Los anaceos son los gigantes del ego, los defectos más terribles que se ocultan en los montes, es decir, en los estados elevados del alma. Aunque disfrazados de virtudes, deben ser exterminados, porque impiden la unión total con el ser. Siempre quedan residuos del ego en los niveles más ocultos de la psiquis, simbolizados en Gaza, Gat y Asdod. La obra no se culmina en una sola batalla, sino en múltiples purificaciones sucesivas. La tierra conquistada es el alma liberada de los defectos. El reparto por tribus indica la integración de las 12 facultades del ser. Cuando el ego ha sido vencido, sobreviene la paz interior, el reposo de la guerra psicológica. Mensaje. Capítulo 12. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel hirieron, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán al nacimiento del sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte de Hermón, y toda la llanura oriental. 2 Seón rey de los amorreos, que habitaba en Esbón, y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del arroyo, y la mitad de Galaad, hasta el arroyo Jaboc, el término de los hijos de Amón. Develación. Los reyes vencidos del otro lado del Jordán representan los defectos y yoes que el iniciado eliminó antes de entrar en las etapas más profundas del trabajo interior. El nacimiento del sol indica a la aurora de la conciencia, la iluminación que surge después de la muerte del ego. Seón, rey de los amorreos, encarna la lujuria y la violencia psíquica. Su dominio se extendía por amplias regiones, lo que simboliza cómo este defecto gobierna gran parte de la psiquis humana. El iniciado debe vencerlo para liberarse de las pasiones animales que atan al alma. Mensaje. 3 Y desde la campiña hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar de la llanura, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el mediodía debajo de las vertientes del Pisga. 4 Y los términos de Og rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei. Develación. Las tierras y los mares aquí nombrados representan los distintos estados de la psiquis humana. El mar de Cineret simboliza las emociones purificadas.
El mar salado, la amargura del dolor y del karma. Bet Gesimot es el sendero de las pruebas. Pisga, las elevaciones espirituales. Todo se describe como regiones interiores que el alma debe recorrer para heredar las promesas del ser. O, rey de Basán, es símbolo de los restos del antiguo poder de los gigantes internos. Los yoes fuertes, los refaitas, supervivientes del pasado. Astarot y Edrei señalan ciudades psíquicas donde habitan las potestades del deseo y de la violencia. El iniciado debe reconocer esos remanentes dentro de sí mismo. Mensaje. 5 Y señoreaba en el monte de Hermón, y en Salca, y en todo Basán hasta los términos de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, término de Seón rey de Esbón. 6 amperios estos hirieron Moisés siervo del Señor y los hijos de Israel. Y Moisés siervo del Señor dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, gaditas, y a la media tribu de Manasés. Develación. El monte de Hermón representa la altura de los defectos enraizados en la mente superior. Basán, la tierra fértil pero corrompida por el ego. Jesur y Maaca son las fronteras del dolor y la amargura. Galaad partido en dos señala la división del corazón. Mitad para Dios, mitad para Elio. Seón, el rey, simboliza la mente animal que gobierna mientras no haya muerte psicológica. Moisés, como el gran legislador interior, destruye a esos reyes psicológicos con la ayuda de Israel, es decir, las partes del ser. Lo conquistado es entregado a las tribus. Rubén, las aguas sexuales, Gad, la fuerza guerrera, y Manasés, la memoria del alma. La tierra prometida es el dominio sobre los agregados psíquicos vencidos. Mensaje. 7 Y estos son los reyes de la tierra que hirió Josué con los hijos de Israel, del otro lado del Jordán al occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Alac que sube a Seir, la cual tierra dio Josué en posesión a las tribus de Israel, conforme a sus repartimientos. 8 En los montes y en los valles, en los llanos y en las vertientes, al desierto y al mediodía, el Eteo, y el Amorreo, y el Cananeo, y el Fereceo, y el Ebeo, y el Jebuseo. Develación. Josué, el Cristo íntimo, continúa la obra de Moisés. Cada rey vencido es un yo derrotado. El Jordán es el río de la transmutación sexual, y al pasarlo se ingresa al trabajo superior. Baal-Gad en el Líbano son los cultos falsos que deben ser destruidos. El monte Alac, la montaña pelada del sacrificio. Todo esto se reparte como herencia espiritual a las 12 tribus, es decir, a las 12 facultades del alma. Cada raza enemiga representa defectos. Los eteos, la violencia. Los amorreos, la lujuria. Los cananeos, la idolatría materialista. Los fereceos, la pereza espiritual. Los heveos, la duda. Los jebuseos, el orgullo. La tierra interior del hombre está llena de estas gentes, que deben ser vencidas en todos los niveles. Montes, pensamientos, valles, emociones, llanos, acciones, y desierto, soledad interior. Mensaje. 9 El rey de Jericó, 1. El rey de Ai, que está al lado de Betel, otro. 10 El rey de Jerusalén, otro. El rey de Hebrón, otro. Develación. Jericó representa las murallas de los defectos más antiguos. Ai, al lado de Betel, simboliza la traición interna, pues Betel es la casa de Dios, y junto a ella está la ciudad de la caída. El rey de Jerusalén profanada es el falso yo que se hace pasar por santo. Hebrón significa la unión aparente, pero en realidad es la esclavitud a las fuerzas inferiores. Mensaje. 11 El rey de Jarmut, otro. El rey de Laquis, otro. 12 El rey de Eglón, otro. El rey de Gezer, otro. Develación. Jarmut indica la soberbia del intelecto. Laquis, la violencia instintiva del deseo. Eglón es la gula espiritual y material. Gezer, la obstinación mental que corta el paso al ser. Mensaje. 13 El rey de Debir, otro. El rey de Geder, otro. 14 El rey de Orma, otro. El rey de Arad, otro. Develación. Debir significa la falsa palabra, la mentira. Geder, los cercos psíquicos que impiden la libertad del alma. Orma es el anatema, la maldición del ego. Arad, la dispersión de la mente. Mensaje. 15 El rey de Libna, otro. El rey de Adulam, otro. 16 El rey de Maceda, otro. El rey de Betel, otro. Develación. Libna representa la falsa pureza. Adulam, la cueva del miedo y del encierro psicológico. Maceda es la cárcel de los recuerdos pasionales. Betel, la casa de Dios, pero dominada por un rey profano, símbolo del yo religioso que se apropia de lo divino. Mensaje. 17 El rey de Tapúa, otro. El rey de Efer, otro. 18 El rey de Afec, otro. El rey de Sarón, otro. Develación. Tapúa, la manzana, indica el deseo prohibido. Efer, el polvo, la identificación con lo material. Afec simboliza la contienda interna. Sarón, la belleza vana del mundo que esclaviza al alma. Mensaje.
19. El rey de Madón, otro. El rey de Azor, otro. 20. El rey de Simron Merón Samaria, otro. El rey de Aksaf, otro. Develación. Madón es la discordia entre los yoes. Azor, el fuego pasional desordenado. Simron Merón, confusión y altura falsa, representa la espiritualidad ilusoria. Aksaf, la reunión de yoes que conspiran contra el ser. Mensaje.